Hola, en este video vamos a revisar, va a ser un video un poco largo porque vamos a revisar cómo emitir un riesgo en nuestro programa. Vamos a empezar por el menú de riesgos. Siempre el programa nos va a mostrar un filtro al inicio para nosotros seleccionar los riesgos, digamos, que deseemos. Si yo dejo el filtro en blanco o si lo limpio, ¿verdad? Y lo aplico, voy a ver todos los riesgos que tengo registrados. En este caso 3 nada más, estos son nuestros ejemplos. Vamos a registrar entonces uno nuevo, ¿verdad? Puedo hacer nuevo, un clic en nuevo desde aquí o puedo hacer un clic en nuevo desde mi filtro, ¿verdad? Y vamos a ver que tenemos aquí links que me permiten ir a secciones en mi registro de riesgos. Tengo una sección de datos generales, tengo una sección de movimientos, que es la sección donde van a estar las cifras del riesgo. Tengo una sección de productores donde yo voy a registrar los probables productores, si existen. Y tengo una sección de cuotas que me va a permitir, eh, digamos, ver las cuotas con las cuales se van a cobrar y pagar las primas. Vamos entonces a registrar aquí. Aquí le ponemos por poner un código. eh, Nuestro código, ¿verdad? El código que nosotros, este campo es opcional, podemos poner algo o no. Aquí ponemos el código que nuestra empresa asigna a ese riesgo si existe. Ponemos un suscriptor, ponemos el estado, por ejemplo, emitido, puede ser cotizado, puede ser aceptado, emitido, etcétera. Vamos a poner emitido. Esta referencia la vamos a dejar en blanco. Esta referencia es nuestra referencia, es decir, la referencia, el dato que nos va a permitir ubicar el registro en nuestra empresa, ¿verdad? Es nuestra referencia y ya vamos a ver cómo se forma. Eh, Estos son tipos de ejemplos que yo pongo aquí, ¿verdad? Vamos a suponer que sean varios. Esto es un tipo que se le asigna el tipo asociado al riesgo. Aquí ponemos la vigencia. Vamos a poner 1 de enero del 2017 al 1 de enero del 2000, al 31 de enero del 2017. Por ejemplo, una moneda, una índole, mi compañía cedente, vamos a suponer que sea Seguros Altamira, mi ramo, vamos a suponer que sea incendio, un asegurado, vamos a suponer que sea este, un corredor de, eh, un corredor de seguros, si existe y si yo lo quiero poner, una descripción, una ubicación, la descripción del riesgo, la ubicación del riesgo, ¿verdad? Aquí yo escribo un texto, todo lo que yo quiera escribir, algunos comentarios que yo quiera asociar al riesgo, y entonces le digo grabar. Fíjense que un detalle interesante es que él pone aquí, el programa pone un asterisco aquí cuando la información que yo he editado no la he grabado. Este asterisco sencillamente me indica que debo grabar. Vamos a grabar esos cambios y al yo grabar, él me asigna un número consecutivo al riesgo. Esto es un número interno que se le asigna a cada riesgo que se va creando. Yo tenía 3 riesgos, el que viene es el cuarto. Esta referencia que está aquí, ¿se acuerdan que es nuestra referencia? Es el año del riesgo, un consecutivo que se va actualizando y un prefijo. Este prefijo depende del tipo que está aquí. Vamos a verlo, vamos a abrir otra instancia del programa, ¿verdad? Vamos a abrir otra instancia para revisar el catálogo de tipos.
para entender fácilmente cómo se creó esa referencia. Estábamos explicando cómo se crea esta referencia. Normalmente al yo registrar el riesgo, yo dejo esta referencia en blanco, es decir, no indico nada, para que el programa me asigne una referencia de manera automática. Si yo no la dejo en blanco y yo pongo aquí cualquier valor, ese va a ser el valor que se va a asociar a la referencia, pero si yo la dejo en blanco va a ocurrir lo que ocurrió ahorita, y es que se asoció una referencia a mi riesgo. Ahora, ¿cómo se construye esa referencia? Habíamos dicho que este es el año del riesgo, esto es un consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5, y esto es un prefijo que yo indico para cada tipo. Ahora, si nosotros vemos los tipos aquí, en catálogos, luego riesgos y luego tipos, yo veo que aquí están mis tipos y aquí el prefijo que yo quiero asociar al tipo. Fíjense como aquí yo sencillamente indiqué el mismo tipo, el mismo prefijo para todos estos tipos. Aquí lo cambié. Esto es un ejemplo sencillamente, ¿no? Ahora bien, como yo el tipo que indiqué aquí fue varios, entonces él usó para construir la referencia el prefijo, este prefijo que está aquí. Agmebar, que es un simple ejemplo. Aquí está, Agmebar. Entonces, bueno, así se produce, así se construyen las referencias, que son sencillamente valores de uso interno para asociar una identificación interna a cada riesgo. Vamos a continuar. Vemos que aquí se quitó el asterisco porque acabé de grabar. Cuando yo vuelva a editar, voy a ver el asterisco nuevamente que me va a indicar que debo grabar. Vámonos ahora a la sección de movimientos y vamos a indicar nuevo aquí para registrar nuestro primer movimiento. Al yo agregar algún elemento de información aquí, nótense que el asterisco se volvió a prender aquí, indicándome que debo grabar. Ok, tengo aquí mi primer movimiento, que es un movimiento de tipo original. Yo después puedo tener aumento de suma asegurada, disminución, etc. Esta lista de movimientos puede crecer aquí. Inicialmente siempre tengo un movimiento original, ¿verdad? Luego que yo lo registro, lo selecciono y paso a las listas posteriores. La idea del registro de riesgo es que yo voy llenando una lista, luego que lleno una lista continúo con la otra, luego que lleno esa lista continúo con la otra y así sucesivamente. Aquí son múltiples listas y la idea es que yo registre cada lista para ir registrando el riesgo. Entonces, al registrar mi movimiento inicial, selecciono, veo que se me agregó la compañía, este soy yo, estos somos nosotros, este es el corredor de reaseguro. Vamos a suponer que tenemos un 100% de la orden, vamos a suponer que la comisión es 25%, vamos a suponer que el impuesto es 1.25%, vamos a suponer que el corretaje que yo cobro a mis reaseguradores es en general 15. Esto no aplica a mí, sino a los reaseguradores, ya lo vamos a ver. Yo lo pongo para que los reaseguradores hereden ese valor. Y después lo puedo cambiar, por supuesto. Y aquí un impuesto a la prima neta que casi nunca se usa en realidad. Vamos ahora a crear, por ejemplo, dos registros nuevos, ¿verdad? 1 y 2. Para cada reasegurador, vamos a suponer que son dos. Vamos a suponer que son Americana y Delta. Aquí lo primero que vemos es que él heredó las comisiones, los impuestos y el corretaje. Vamos a suponer que yo aquí le cobro 15% de corretaje. También este corretaje puede no usarse cuando las primas son lo que se llaman netas. Vamos a suponer que las órdenes aquí son 75 y 25. De tal manera que estas dos órdenes de los reaseguradores suman mi 100%. También podría ser que aquí la comisión, ¿verdad? Si son primas netas, yo no la indique para los reaseguradores o para uno de los reaseguradores. El hecho es que estas condiciones no son necesariamente proyectadas a los reaseguradores de una manera perfecta, sino que yo las puedo cambiar. Una vez que yo registro las compañías aquí, nosotros y los reaseguradores, pasamos al próximo cuadro, que son las coberturas. Vamos a suponer que
yo siempre agrego un registro a la lista diciendo nuevo. Vamos a suponer que hay una sola cobertura, vamos a suponer que es esta, en bolívares. Vamos a suponer que el valor a riesgo son 350 millones, que la suma asegurada es igual y que la prima son 150.000. Fíjense que estos son valores siempre al 100%. Es decir, si nuestra orden fuese aquí 70, yo, sin embargo, aquí siempre indicaría cifras al 100% que después se van a llevar a nuestra orden. Es decir, yo aquí no indico mi orden, yo aquí indico siempre el 100%, cifras al 100%. Una vez que tengo las coberturas, aquí pueden haber varias o puede haber una sola, una vez que las tengo, ya para llenar el cuadro próximo yo tengo un link. Fíjense como yo en algunas de las listas, por ejemplo en estas listas que siguen, yo tengo un botón calcular. Calcular lo que hace es que me calcula las celdas, los valores en las celdas que él considera apropiado. Por ejemplo, si yo no pongo una tasa, pero pongo una suma asegurada y una prima y le digo calcular, él me calcula una tasa. Si yo no tengo una prima, pero indico una tasa y digo calcular, él me calcula la prima, etc. De tal manera que calcular, ya lo vamos a ver más abajo, me permite calcular los valores en la lista. Ahora, a diferencia de las listas anteriores que yo las registré, digamos a mano, las listas que siguen se van a, por lo menos, a preconstruir con este link. Es decir, con el link de la lista actual yo creo los datos de la próxima lista. Vamos a crear entonces esta lista que son datos de cobertura por compañía. Si yo tengo aquí 3 compañías, ¿verdad? Y tengo una cobertura, él me va a propagar esta cobertura en las 3 compañías. Si tuviera 2 coberturas, él me va a propagar las 2 coberturas en las 3 compañías, de tal manera que yo pueda ir construyendo las cifras del riesgo. Entonces estoy en las coberturas y vamos a hacer un clic aquí para que se construya o preconstruya esta lista que está aquí. Entonces yo tengo aquí las sumas aseguradas para cada compañía y la cobertura, que era todo riesgo industrial en un simple ejemplo. Yo tengo los valores a riesgo, las primas, etc. Yo aquí puedo cambiar las primas, si las primas son personalizadas para cada compañía. Tengo aquí la orden, y así yo voy construyendo el riesgo, la suma reasegurada para cada compañía. Tengo la prima antes de la prorrata y la prima bruta actual efectiva. ¿Por qué esta prima bruta antes de la prorrata? Porque esta prima bruta, si acaso yo en mi movimiento tuviese un factor prorrata diferente de 1, él me aplica ese factor prorrata. Probablemente él aquí determinó que no habían los 365 días completos del año y me aplicó un factor prorrata de 0.99, que es casi 1. Vamos a cambiarlo por 1 para que no haya una prorrata al calcular la prima bruta. Si yo vuelvo a calcular esto, bueno, las primas brutas aquí fueron prácticamente las mismas porque la prorrata era muy pequeña. Vamos a calcular aquí. El hecho es que si yo cambio la prorrata aquí, entonces cuando yo digo calcular aquí, él me aplica esa prorrata. Él me la aplica con este mecanismo que está aquí. Ok, pero inicialmente, cuando registremos un riesgo, inicialmente no va a haber prorrata, por lo menos comúnmente. Porque las prorratas casi siempre vienen en movimientos posteriores donde los periodos son menores al periodo original. Ahora, para yo calcular mi última lista, fíjense que aquí llegamos hasta primas brutas. Para yo calcular mi última lista de primas netas, entonces yo hago un clic aquí, de tal manera que si recordamos,
A partir de aquí, con un link en la lista actual, yo calculo o precalculo la próxima. Yo hice un clic aquí y calculé esta lista. Y si yo hago un clic aquí, yo calculo esta lista. Si yo hago un clic ahorita aquí, él me va a decir, ojo, ya esa lista está calculada, yo puedo recalcularla, es decir, volver a calcularla o puedo sencillamente salir. Vamos a calcular entonces la próxima lista. Ahí la calculamos. Y lo que él hizo fue, así como aquí llegamos hasta la prima bruta, lo que él hizo fue aquí partir de la prima bruta. Yo aquí puedo cambiar, yo aquí puedo decir, bueno, mira, este reasegurador no tiene comisión, este sí, este tiene un impuesto un poco más alto, esto por supuesto probablemente es algo que no debe ocurrir, pero como esto es un ejemplo, por supuesto que nosotros no tenemos corretaje, lo que tienen corretaje son los reaseguradores, yo puedo decir aquí que este no tiene corretaje, es decir, va a producir un corretaje, pero que no tiene un corretaje, un porcentaje específico aplicado a la prima bruta. Eh, Fíjense cómo las primas de los reaseguradores son negativas, porque son montos que yo voy a terminar pagando, mientras que la prima del cedente, pues es positiva porque es una cuenta que yo voy a terminar cobrando. Ok, entonces, si yo sencillamente ya tengo mis valores, mis costos, mis porcentajes indicados, yo hago un clic en calcular y la lista se va a calcular en forma completa. Fíjense que el corretaje, bueno, este es el corretaje explícito que viene determinado por la aplicación del porcentaje sobre la prima bruta. Estos corretajes a veces no existen, sino que el corretaje se calcula simple y llanamente por diferencia entre las primas netas. Pero esto es un ejemplo. Fíjense cómo el corretaje me dio un monto, que es la aplicación de este porcentaje por la prima bruta, pero la diferencia entre las primas netas me dio un valor negativo, es decir, que yo terminaría con un corretaje negativo. Y la razón de esto fue que yo eliminé el corretaje aquí. Vamos a eliminarlo aquí también. Y vamos a suponer que hay unas comisiones aquí más altas. Esto es un simple ejemplo. Al yo ponerle unas comisiones más altas y decir nuevamente calcular, entonces sí vamos a tener un corretaje, ¿verdad? Adecuado. Es decir, un monto positivo que vamos nosotros a ganar. Ok, nuestro ejemplo está bastante completo, ya terminamos de registrar información en las listas. Tenemos nuestro asterisco que indica que todo esto no se ha grabado, vamos a grabar. Ya grabamos todo, el asterisco se eliminó. Y una de las cosas que nos falta ahora es producir las cuotas. Fíjense que las cuotas, la lista de cuotas en esta sección a la cual llego con este link, la lista de cuotas está vacía porque yo no las he construido. ¿Cómo las construyo? De esta última lista de primas netas, de costos y primas netas, vamos a hacer un clic en este link. Yo puedo decir que tengo una sola cuota, que tengo 3 cuotas, que se inician en esta fecha. Normalmente esta es la fecha de inicio del riesgo, que tienen 30 días de vencimiento, por ejemplo, o 60, que son cada 4 meses, por ejemplo. Yo digo construir y registrar cuotas. Ya fueron construidas y ahora cuando voy a la sección de cuotas, las voy a ver. Estas cuotas no están registradas, nuevamente se prendió nuestro asterisco, vamos a grabarlas. Lo que estamos viendo aquí es sencillamente que el programa determinó las cuotas de acuerdo a las condiciones que yo le dije. Vamos a ordenar por compañía. Esto está ordenado ya, aquí tenemos la compañía cedente, la compañía y los reaseguradores. Ya habíamos dicho que eran 3 cuotas, ¿verdad? Una de 3, 2 de 3, 3 de 3, ¿verdad? Que se activan, fueron emitidas
probablemente el día de hoy, pero que se activan en esta fecha. Es decir, esta cuota, por ejemplo, que es la tercera, no estará activa, aunque está pendiente, aunque siempre va a ser un monto que yo voy a cobrar, pero no está pendiente sino a partir de esta fecha. Y se vence en esta fecha que está aquí, ¿verdad? Y el monto a cobrar es este. Fíjense que los montos, al igual que indicamos antes, los montos positivos son montos a cobrar y los montos negativos son montos a pagar. Por supuesto que la sumatoria algebraica de todas las cuotas es mi corretaje, ¿verdad? Es la diferencia entre lo que yo cobro y lo que yo pago. Bueno, como estaba diciendo antes, aunque esta lista ya está ordenada, yo podría, casi todas las listas, yo las puedo ordenar si hago un clic en la columna. Aquí ordené de manera ascendente, aquí ordené de manera descendente, y aquí quité el orden, el ordenamiento. Si yo quiero ordenar, por ejemplo, el número de las cuotas de manera descendente, yo puedo ordenar por compañía. Y para no eliminar este ordenamiento, presiono Shift y hago un clic en el número. Y aquí está ordenado de manera descendente. Vamos a dejarlo como estaba, ¿verdad? Sin orden, ya están ordenadas. Ya grabé. Vamos a ver un último detalle, ¿verdad? Que son las personas, ¿verdad? Este registro de personas me permite a mí asociar una persona a cada compañía, para que después cuando yo tenga las notas de cobertura vayan dirigidas a esas personas. Yo tengo aquí las personas tal como están registradas en la tabla de compañías. Si nos vamos al sistema que abrimos separadamente, catálogos, riesgos, podemos ver compañías y vemos, por ejemplo, que para Americana hay una persona asociada. De tal manera que esas son las personas que el programa me permite, vamos a suponer, Seguros Altamira, que era nuestro cedente, aquí tenemos su persona. Y esas son las personas que nosotros podemos asociar mediante esta opción aquí al riesgo, para que sean las personas que use el programa cuando se construyan las notas. Vamos a decir que yo quiero esta persona y esta persona. Y aquí están asociadas las personas con sus títulos a las compañías. Yo puedo cambiar esto aquí. Yo puedo poner aquí señor y poner aquí cualquier otro nombre. Vamos por ahora a cerrar. Como yo hice un cambio, se prendió el asterisco, vamos a grabar. Pero también yo puedo asociar documentos, por ejemplo el número de póliza, para que se muestre en las notas de cobertura. Vamos a suponer que aquí digo nuevo en esta lista para asociar un documento, en realidad solo puedo asociar la póliza. Vamos a suponer que este es el número de póliza. Cierro, se prendió el asterisco, le digo grabar. Y el número de sesión y de recibo, como puede cambiar por documento, entonces yo lo asocio como puede cambiar por movimiento, yo lo asocio es al movimiento. Yo selecciono el movimiento, hago un clic en documentos, ¿verdad? Y asocio sesión y asocio recibo. Estos son sencillamente mis números de sesión y mi número de recibo. Vamos a grabar aquí y, por lo menos en teoría, pareciera que hemos completado el registro de este riesgo. Bueno, con esto concluimos este video. En una documentación separada o en un video separado se muestra cómo obtener las notas. Esto no lo vamos a revisar ahora. Vamos a dar por concluido este video.